La mansión del amor de Bárbara Cartland, capítulo 7. Darcy tenía la sensación de haber dormido solo unos minutos cuando alguien llamó a su puerta. No se había dormido hasta el amanecer y la cabeza le dolía de mero cansancio. Su doncella entró en la habitación. «Tengo un telegrama, señorita. El señor Curtis lo abrió y dice que es urgente que lo lea usted». Darcy se sentó en la cama, sacó el telegrama de la bandeja de plata y la doncella se dirigió enseguida a descorrer las cortinas. Al abrirlo y leer su contenido emitió una exclamación. «Amo herido de gravedad. Por favor, venga enseguida. Vilas Vesta, Roma. Briggs». Darcy saltó de inmediato de la cama y corrió a la habitación de la marquesa. 3 horas más tarde, las dos viajaban en un tren que salió de la estación Victoria a las 9:30 de la mañana rumbo a Dover. «¿Qué pudo suceder? ¿Cómo se habrá herido papá?», preguntaba Darcy a la marquesa una y otra vez. Ninguna de las dos encontraban una explicación razonable. Las doncellas les habían preparado el equipaje mientras ellas se vestían para el viaje, que sabían sería largo. Como de costumbre, Curtis resultó invaluable. Se puso en contacto con un guía de reconocida eficiencia, y cuando Darcy y la marquesa estuvieron listas, ya habían llegado los billetes y la reserva para un compartimiento privado en el tren. El guía se adelantó para conseguir un camarote en el barco que cruzaría en el canal, y conseguir las máximas comodidades en el tren que las llevaría a través de Francia hasta Italia. «Estoy segura de que el señor Turnbull, que viajará con ustedes a partir de Dover», le había dicho Curtis a Darcy, «las cuidará como desearía milord». «Briggs no me habría llamado si no fuera algo muy serio», comentó Darcy en voz baja. «Espero que cuando lleguen vea que la cosa no es tan grave como supone», deseó el secretario. Darcy sospechó que, como le tenía afecto a su padre, Curtis rezaba igual que ella para que la proverbial buena suerte de Lord Rowley le permitiera reponerse de las heridas que sufriera. Recordando de pronto lo sucedido la noche anterior, Darcy se apartó con el secretario para preguntarle en voz baja y que nadie oyera más que él. «¿Le pagó al actor que desempeñó el papel del señor Quincy?» «Quedó muy agradecido por lo que recibió, señorita. Lo hizo muy bien». Darcy iba a decir algo más, pero la marquesa la llamó desde la puerta y dijo que era hora de partir. Rápidamente subieron al carruaje que las llevaría a la estación. Más tarde, Darcy apenas podía recordar nada del largo y agotador trayecto hacia Roma. Solo la angustia que sentía por su padre, que parecía aumentar con cada kilómetro que avanzaban, y el doloroso recuerdo del conde aguijonaban su ser. No se daba cuenta de que al verse obligada a salir de Inglaterra, el destino había intervenido de nuevo. «Nunca volveré a verlo», pensó con tristeza, «ni tampoco veré su casa ya terminada». Se torturaba imaginando que, cuando ella no acudiera, Kirkhampton primero se sentiría decepcionado y después tal vez molesto. Era inevitable que más tarde la olvidara y tal vez solo la recordase algunas veces, cuando mirara el reloj musical o el cuadro de Van Loo. Más tarde, cuando tuviera una esposa que compartiera con él la casa, no pensaría más en ella. Algo en su interior protestaba con vehemencia porque quedaba atrás en Inglaterra su única esperanza de felicidad. Habría sido mejor que no conociera nunca al conde. Pero lo hecho estaba, y no se podía volver atrás las agujas del reloj. De alguna manera, aunque no sabía cómo, tendría que continuar viviendo sin él. Tal vez su padre, aunque ahora sufría, la necesitara y permaneciera con él para cuidarlo. Pero únicamente la autorizaría si le contaba la verdad de lo sucedido. Seguramente se indignaría, pero acabaría por comprender que era inútil albergar más ilusiones sociales respecto a ella, pues jamás se casaría con un hombre al que no amara. Y sabía, como si estuviera escrito con letras de fuego en su corazón, que jamás amaría a ningún hombre como al conde. Cuando llegaron a Roma, Darcy estaba muy pálida, después de las noches sin dormir y el calor pasado en el tren. Turnbull había hecho todo lo posible para proporcionarles comodidades, pero nada podía cambiar el clima ni el hecho de que era un largo viaje, sin ninguna parada para descansar. Pero al fin entraban en Roma. El sol brillaba sobre la ciudad eterna, arrancando destellos dorados al adorno de San Pedro y fulgores plateados al Tíber. El carruaje tirado por 4 magníficos caballos esperaba en la estación para conducirlas rápidamente a la Villa Vesta, que por ser de un blanco inmaculado y una arquitectura impresionante, a Darcy le parecía una de las casas más espectaculares que su padre poseía.
No la había visitado desde hacía 8 años, y le emocionó volver a ver el contraste de la blanca construcción con los altos y oscuros cipreses y las brillantes flores que proliferaban en el jardín. Pero ahora no podía pensar más que en su padre, y casi antes que se detuviera el carruaje, saltó de él y corrió hacia Briggs, que aguardaba en la escalinata. —¿Cómo está papá? —Vive, señorita, y pregunta por usted. —¿Qué sucedió? —preguntó Darcy mientras entraban en el fresco vestíbulo. Lo apuñalaron 2 asesinos contratados por un noble italiano que no fue lo bastante hombre para retarlo a él, señorita. Darcy emitió una exclamación de horror. Sabía muy bien la razón de aquel artero ataque contra su padre. Desde que tenía memoria, siempre habían existido maridos y amantes celosos que lo detestaban por su éxito con las mujeres. Recordaba que había participado por lo menos en 8 duelos y en una ocasión, cuando era joven, retó a su oponente a pelear con los puños. Salió bastante magullado, pero victorioso. Mas este había sido un ataque cobarde. Su padre no solo se resentiría por haber sido herido, sino de la forma poco caballerosa como se había soldado el asunto. —¿Está muy mal? —preguntó Darcy cuando llegaban a la habitación del herido. —Me temo que no hay esperanza, señorita. Solo ha resistido porque desea verla —respondió Briggs antes de abrir la puerta. Darcy no pudo responder. Entró sola, discretamente. La marquesa se quedó afuera. Con las cortinas echadas, la habitación permanecía en penumbra. Darcy se acercó a la impresionante cama que perteneciera en tiempos a un palacio real. La monja que cuidaba al herido se apartó de la cama al verla llegar. —¡Papá! Darcy habló casi en un susurro, pero Lord Rowley la oyó y volvió la cabeza. Estaba muy pálido. Darcy abrió la mano que tenía sobre el embozo, y ella alargó la suya para cogérsela. —Querido papá, he venido tan aprisa como he podido. Se inclinó para besarle la mejilla, y se dio cuenta de que estaba tan frío como si ya, de hecho, la vida hubiera huido de él. —Quería verte —dijo Lord Rowley con dificultad. —Ya estoy aquí, papá. Por favor, cúrate. No puedo perderte. Es mejor morir cuando la vida todavía es divertida que volverse viejo e inútil. —Pero yo te quiero conmigo —protestó Darcy. —Si mueres, papá, quedaré sola. Lord Rowley cerró los ojos, pero su mano apretaba la de Darcy. Después de un momento preguntó: —¿Has encontrado a alguien a quien amar? Darcy pensó un momento en decirle la verdad, que había amado y perdido. Pero temiendo que eso lo perturbase, respondió tan solo: —Sí, papá, amo a alguien, tal como tú amaste a mamá. Lord Rowley sonrió y preguntó en un susurro: ¿Quién es? —El conde de Kirkhampton. ¿Lo recuerdas? —Ah, todo un caballero. Me alegro, hija mía. Es el hombre que me gusta para marido tuyo. Darcy deseó gritar, aunque amaba al conde. Jamás tendría la oportunidad de casarse con él. Pero guardó silencio y se dijo que nada importaba, excepto que su padre muriese feliz. Vio entonces que la marquesa se acercaba a la cama, por el lado opuesto a donde ella estaba. La dama miró prolongadamente a Lord Rowley, se santiguó y se puso de rodillas junto al lecho. Sus labios se movían como si rezase. Después, sin hablar, se incorporó y dejó a Darcy a sola de nuevo con su padre. Al cabo de 10 o 15 minutos, la joven empezó a sentir que la presión de la mano de su padre se aflojaba. —¡Papá! ¡Papá! Lo vio parpadear y le oyó decir con una voz muy débil: —Adiós, pequeña. Y su mano se soltó de ella. Por un momento, Darcy no pudo creerlo. No era posible que su padre hubiera muerto. Pero al ver que la monja se acercaba silenciosa al otro lado de la cama, comprendió que no había esperanza y se arrodilló para ocultar el rostro en el lecho. Darcy salió a la terraza que daba sobre la ciudad. Atardecía y el calor no era tan intenso como más temprano, cuando se llevó a cabo el funeral en el patio de la iglesia británica, lleno por las flores que enviaron amigos y conocidos de su padre. Se había anunciado que sería un acto íntimo solo para la familia, pero, además de Darcy y la marquesa, había asistido una gran cantidad de gente que la joven no conocía. Era gente que sin duda había querido a su padre. Había muchas mujeres, hombres de la edad de Lord Rowley y jóvenes destacados en el ambiente deportivo. Además,
Como si se considerasen parte de la familia, habían acudido representantes de todas las casas nobles que habían frecuentado a Lord Rowley desde su llegada a Italia. Aun cuando Darcy lo hubiera deseado, habría sido imposible no recibirlos. Pensó además que su padre, quien siempre había estado rodeado de amigos, habría deseado tenerlos a su lado hasta el fin. Ahora todo había terminado y ella debía enfrentarse a una vida solitaria. En cuanto partió el último carruaje, la marquesa subió a su habitación porque ya no podía contener más las lágrimas. Tanto ella como Darcy se habían mostrado muy controladas durante el servicio fúnebre. Papá se habría indignado viéndome llorar en público, se dijo Darcy, recordando que siempre le había molestado las lágrimas. Las mujeres las usan como arma para salirse con la suya, solía decir. Cuando era pequeña, una vez la sentó en sus rodillas para decirle: «Ríe, muñeca, eres más bonita cuando ríes, y como mujer, tu deber es hacer que los demás rían contigo». Durante el funeral, a Darcy le parecía como si su padre estuviera con ella, contando a sus amigos, agradeciendo los envíos de flores y riéndose de quienes creían que la vida terminaba en la tumba. ¿Cómo podía morir alguien tan vital que disfrutaba tanto de la existencia? «¿Qué haré ahora que estoy yo sola, papá?», gemía interiormente Darcy. Hubiera querido contarle su problema y pedirle consejo antes de que falleciera. ¿Qué me habría aconsejado?, especuló. Pensar en el conde era una tortura intolerable, tanto física como mental. ¿Cómo soportar el sufrimiento sin morir de dolor? Se había dirigido hacia un rincón de la terraza para que no pudieran verla desde la ventana de la casa, y contemplaba melancólicamente el paisaje que se extendía a sus pies. Sin poderlo evitar porque no se apartaba de su mente, recordó el panorama que el conde le mostrara desde su casa en construcción. Fue entonces, aunque no supo exactamente por qué, cuando se rompió el control que mantenía desde la muerte de su padre. Se llevó las manos a los ojos para contener las lágrimas, mas fue inútil. Mientras se estremecía por la intensidad de los sollozos, sintió de pronto que no estaba sola, y dos fuertes brazos la rodearon. Sabía quién era, pero por extraño que pareciera, esto únicamente aumentó su desolación, y lloró desesperada como una niña. «Cálmate, amor mío, cálmate». Oyó su voz y creyó que soñaba, pero se sentía a salvo y segura. Su presencia era lo más consolador que conocía. «No llores, preciosa», añadió Kirkhampton. «No soporto verte tan desdichada. Papá murió». «Lo sé, y yo también lo echaré de menos. Era el hombre más feliz que conocí nunca, y brindó a cuantos lo conocimos parte de su inagotable alegría de vivir». No era esto lo que Darcy esperaba que el conde dijera de su padre, por lo que levantó el rostro, húmedo de lágrimas, para mirarlo, como si deseara asegurarse de que estaba allí realmente. En sus ojos había una bondad y una compasión que nunca le había visto. Estrechando un poco su brazo, él le dijo con gran ternura: «¿Le dijiste a tu padre lo que significamos el uno para el otro?». Como sucediera tantas veces, Darcy se dio cuenta de que cada uno percibía lo que el otro pensaba, y las palabras eran innecesarias. Incapaz de hablar, únicamente asintió con la cabeza. «¿Le dijiste que te amo?», le insistió el conde. Le dije que yo te amaba», murmuró Darcy, y al recordar que no había esperanzas para su amor, ocultó de nuevo el rostro en el hombro masculino. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Cómo pudiste ser tan cruel para abandonarme? ¿Por qué no me enviaste una nota diciéndome a dónde y por qué te ibas?». Después de un breve silencio, Darcy repuso con voz apenas audible: «De todas maneras no pensaba volver a verte». «Lo sospechaba. Casi estaba seguro de ello cuando te fuiste la otra noche, rehuyendo contestar cuándo regresarías». Darcy temblaba, pero logró decir con una valentía que ignoraba poseer: No puedo hacer lo que me pediste». «Claro que no. Qué torpe fui al sugerírtelo». La besó en la frente y añadió: «Tengo mucho que explicarte, cariño, pero estarás muy cansada después de todo lo que has pasado. Ven, sentémonos y trataré de que me comprendas y perdones, aunque sé que no lo merezco». Darcy había dejado de llorar ante la suavidad de sus palabras. Bajaron al jardín y se dirigieron lentamente a donde había un banco de mármol oculto entre los arbustos. Se sentaron y Kirkhampton se volvió para mirar a Darcy, que tenía las pestañas todavía húmedas, y con sus dos manos tomó una de las de ella. «Mi dulce amor, si me hubieras dicho que tenías que salir de Inglaterra,
había venido contigo para cuidarte. Me pareció que era el destino el que me alejaba de ti, ya que no podría vivir contigo como tú querías. Eso es lo que deseo explicarte. No es necesario, comprendo, y como no regresaré a Inglaterra, no volveremos a vernos. ¿De verdad imaginas que te permitiré salir de mi vida y dejarme solo? Tengo que hacerlo, será difícil, pero lo habría sido menos si no hubieras venido. Como si de pronto recordara que él no debía saber quién era, preguntó: ¿Cómo me has encontrado? Él sonrió. Me preguntaba cuándo tratarías de averiguarlo. Cuando te marchaste la otra noche, yo me sentía lleno de una inexpresable felicidad al pensar que terminaría mi casa con tu ayuda, pero de pronto me di cuenta de lo torpe que había sido. Darcia lo miró desconcertada. Supongo que como tenía la firme intención de casarme con Caroline Blakely, prosiguió Gilhampton, no se me ocurrió pensar en casarme con otra mujer. Pero te necesitaba y comprendí que eres todo lo que necesito para mi felicidad. Inesperadamente se inclinó y levantó la mano de ella para besársela. Cuando te besé, supe que eras parte de mí, la mujer que había buscado toda mi vida. Yo también sentí que había encontrado a mi otra mitad, susurró Darcia. Pero fui tan torpe que no supe comprender que deseaba hacerte mi esposa. Se hizo el silencio porque Darcia rompió a decir: Fue culpa mía que no lo hicieras. Deseaba volver a verte desde que te conocí en Rowley cuando tenía solo 10 años. Ahogando un sollozo prosiguió. Pero, al llegar a Inglaterra con instrucciones precisas de mi padre de que no debía permitir que nadie supiera que era su hija, no me agradó la idea de que me conocieras como la condesa de Suez. Quería que te fijaras en mí de una manera muy diferente. Por eso fingí que era marchante de arte y te vendí cosas que cogí de la mansión Rowley. Lo supe cuando fui allí. ¿Tú fuiste? Gilhampton asintió con la cabeza. Cuando no te presentaste como yo esperaba, comprendí, con esa especial percepción que tenemos el uno del otro, que te habías alejado de mi vida, y fui a buscarte a la casa de Letty Green. La señora Cosnet no sabía quién era yo. No, pero sin darse cuenta, me dio una pista al comentar que los paneles que me vendiste estaban destinados para la mansión de Rowley. Fui allá y no me resultó difícil obtener de los guardas la información de que el cuadro que se me encontraba en el salón plateado, un Van-Loo con tema mitológico, había sido quitada de allí poco antes. Pude ver el lugar donde estaba colgado. Así que, ¿adivinaste quién era yo? No tuve que adivinar. Vi tu retrato en el estudio. Ah, sí. Lo pintaron cuando tenía 10 años. Entonces nos vimos por primera vez. Ese retrato es precioso y tengo intención de colocarlo sobre la chimenea de nuestro dormitorio. Vio que ella abría mucho los ojos y prosiguió diciendo: Debo terminar de decirte cómo llegué aquí. Seguí el rastro de los cheques que te había pagado y por el banco supe que en fecha reciente se había abierto una cuenta a nombre de la condesa de Suez. Veo que eres muy astuto. Gilhampton sonrió sin vanidad. Después ya no fue difícil averiguar que la condesa era una joven de quien todo el mundo hablaba. Todos elogiaban su encanto y su belleza, especialmente los miembros de mi club. Sonrió el conde al añadir: En cuanto supe que vivías con la marquesa de Beulac, solo me restaba descubrir a dónde había ido. No puedo creer que el señor Curtis te lo dijera, exclamó Darcia. Tuve que forzarlo un poco, en especial después de reconocerlo como el sirviente del señor Quincy. Debió de asombrarle mucho verte. Estaba más inquieto que asombrado. También le sorprendió que supiera que eras la hija de Lord Rowley. Cuando lo amenacé con interrogar a toda la servidumbre si no me decía dónde había ido, me dio tu dirección. Así que has venido. Sí, y no sabes cuánto me habría gustado llegar antes para decirle a tu padre que te cuidaré y te haré feliz. Notó Gilhampton que los dedos de Darcia se tensaban y añadió con ternura: Seremos felices, amor mío, y nuestros hijos, como tú misma dijiste, harán sin duda que la casa resulte pequeña. Tendremos que construir otra ala. Vio cómo se iluminaba el rostro de Darcia, pero enseguida ella dijo: No puedes casarte conmigo. ¿Por qué no? Porque como me dijo mi padre cuando me envió a Inglaterra bajo la identidad de la condesa de Suez,
Ningún hombre importante podría casarse conmigo por culpa de su reputación. Ignoro si soy importante o no, pero tengo toda la intención de casarme contigo. No, no debes hacerlo. Insisto, ¿por qué no? Porque en ti todo es perfecto. Hizo una pausa y añadió después con voz que él apenas podía oír. Precisamente porque yo quería que nuestro amor fuera perfecto, supe que nunca podría vivir contigo como sugeriste. En eso tenías toda la razón, pero como tú misma dices, deseo la perfección y eso es lo que he encontrado en ti. Pero mi padre, tu padre como te quería, te protegió en exceso y exageró sus temores, igual que yo haré en el futuro. La abrazó mientras hablaba y la acercó hacia sí. Personalmente me importa un comino lo que diga nadie, excepto si a ti te contraría. Nos casaremos en una ceremonia muy sencilla y con tu actual título de condesa de Suez, que te pertenece legalmente, y es por el que se te conoce en sociedad. Entonces, cuando nadie puede criticar a mi esposa, al menos de forma abierta, por mí todo el mundo puede saber quién era tu padre. La mayoría, igual que yo, lo recordará como todo un caballero. No puede ser verdad lo que dices. Darcy empezó a llorar de nuevo, pero ahora de felicidad, porque estaba en los brazos de Kirk Hampton y ya no tenía miedo al futuro. Te amo, sollozó. Nunca soñé siquiera que sintieras eso por mí. Pero así es, y como no puedo vivir sin ti, tienes que empezar a pensar en mí. Lo hago de todas maneras, llenas toda mi vida. No hay nada en mi mundo, ni nadie más que tú. Levantó el rostro hacia él, que la miró con gran ternura. Te amo, preciosa. Ahora sé que nunca estuve enamorado realmente, porque lo que siento por ti es una perfección que no tenía idea de que existiera. Sus labios se unieron, ahora más Kirk Hampton. La besó de manera muy diferente a como lo hiciera antes. Sus labios eran exigentes, posesivos, pero al tiempo suaves. No había violencia en la caricia, y Darcy gozó de un éxtasis más intenso y maravilloso que nunca. Le pareció que algo glorioso recorría su cuerpo y encendía el fuego que parecía consumirlos a ambos, como si estuviera en el corazón mismo del sol. Pero había algo más, algo que, como bien sabía Darcy, era componente esencial de su amor, pero desconfiaba de hallarlo en el de Kirk Hampton, la gracia de lo divino, la gloria espiritual que bendice a un amor sincero. Te amo, hubiese querido gritar, pero él se lo impedía con su intenso abrazo y sus besos arrebatados. Eres mía de forma completa y absoluta, exclamó él con firmeza. No me dejarás de nuevo, eres lo que siempre deseé. Por eso construí mi casa, para tener un hogar y llenarlo de amor, el amor que solo tú puedes darme. ¿Estás seguro de que me quieres? Para Darcy era como despertar de una pesadilla, oírle decir cosas que nunca creyó que llegaría a escuchar de sus labios. Me llevará toda nuestra existencia a demostrarte lo mucho que te amo. Y hay muchas cosas que haremos juntos, cosas que yo no podría hacer con ninguna otra mujer, porque no me entendería. Darcy sabía que esto era cierto, aunque pareciera extraño. Era la vida con su excéntrico, imprevisible y adorado padre lo que la había capacitado para comprender al conde y lograr la compenetración que haría perfecto su matrimonio. En verdad, pensó, el destino había elegido caminos extraños para darles lo que necesitaban. Ahora el plan estaba completo, igual que en la casa del conde, solo faltaban los toques finales. Mirando a Darcy, Kirk Hampton pensó que nunca había visto a nadie con una expresión tan feliz y tan radiante. Te amo, Darcy. Voy a repetírtelo una y otra vez, hasta convencerte de que somos una sola persona y que, sin el otro, no hay felicidad posible para ninguno de nosotros. Eso es lo que yo siento, pero no creía que a ti te pasara lo mismo. Te rogué que confiaras en mí y en el futuro. De ahora en adelante debes recordar que siempre me salgo con la mía. Le sonrió de una manera que a Darcy le pareció irresistible y agregó: he buscado la perfección, he trabajado por ella y ahora al casarme contigo la obtendré. Tal vez te suene presuntuoso, pero si lo es, entonces soy el hombre más presuntuoso del mundo porque seremos marido y mujer. Darcy también sonrió. Papá te admiraba desde que eras muy joven. Sé que habría deseado que te cuidara como pienso hacerlo. Se me ocurre una cosa, a nuestro primer hijo le pondremos un nombre.
Darcia murmuró algo ininteligible y ocultó el rostro en su hombro. ¿Hago que te sientas turbada, amor mío? No hay por qué. Recuerda, fuiste tú quien dijo que mi casa necesitaba una familia, y serás tú quien me la procure. Siempre, siempre he deseado ser la madre de tus hijos, confesó Darcia en un susurro. Me parece estupendo, pero creo, cariño, que debemos casarnos antes. Y como no tengo intención de esperar un segundo más, será mañana mismo. ¿Tan rápido? Iba a preguntar Darcia, pero se contuvo, porque a partir de aquel momento estaba dispuesta a dejar su futuro en las manos del conde. Le pertenecía y haría lo que él deseara. Sin duda coincidiría con sus propios deseos. Radiantes los ojos, le echó los brazos al cuello y exclamó: «Mañana me parece demasiado tarde». No pudo decir nada, porque él la besó apasionado, pero lleno de ternura, y ella supo que el amor de su futuro marido era como deseaba, físico y espiritual al mismo tiempo. Un amor de verdad, en el cual se representaba la perfección divina. Fin. Llegamos al fin de esta hermosa novela, La mansión del amor, de Bárbara Cartland, que como vemos, las novelas de Bárbara, aunque son muy predecibles, siempre tienen giros que las hacen distintas unas de las otras y muy interesantes en sí. Si les gustó, déjenme su like y nos vemos en la siguiente novela. Bye.